Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. ¿Qué tal, amigos? Buenos días para todos. Un placer para mí estar hoy al descubierto en compañía de todos ustedes por un motivo muy especial. Desde el salón del hotel, donde en pocos minutos podemos apreciar al fondo el auditorio, estará pleno en la espera de las palabras del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien nos acompaña para una entrevista especial. Un placer tenerle en Benevicio. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, a propósito de los 50 años del IFEDEC, el Centro de Políticas Públicas, ¿qué lo acerca a esta institución? ¿Por qué está usted hoy aquí? Bueno, la amistad con Eduardo Fernández. Con Eduardo nos une una amistad ya desde hace muchísimos años, y no solamente con él, con los amigos del COPEI, nos une también una amistad como partido. Yo soy vicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro. Somos más de 90 partidos en el mundo que estamos reunidos en una internacional. Y algo más importante, que es la amistad, el afecto y el cariño por el pueblo de Venezuela. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí en Venezuela, venimos a compartir. Al fin y al cabo, lo que nos une es la historia, la hermandad, y creo que es importante pues compartir también con Venezuela experiencias de las que hemos tenido en Colombia, como también los colombianos compartir experiencias que ustedes han tenido en Venezuela. A partir de las 10 de la mañana de hoy, su conferencia se titula Diálogo y Paz. Y hay que revisar la historia, sobre todo en este momento cuando Colombia luce bajo la amenaza de situaciones que parecían en proceso de superación. Usted tuvo una participación muy importante intentando negociar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Por qué no se logró la paz desde ese esfuerzo? Hoy en la mañana lo que se me da es la oportunidad también de que el pueblo venezolano conozca la realidad de lo que pasó en Colombia. Aquí se olvidan que 10 millones de colombianos en el año 97 votaron por un mandato por la paz, que era en 1998 las elecciones. Y ese fue el mandato que me dio el pueblo colombiano. Colombia no quería ni hablar de economía, ni acá hablar de política internacional, sino de paz. ¿Cómo podíamos hacer la paz que llevábamos casi 50 años en guerra? Y por eso yo tomo la decisión de ir a la selva de Colombia. Yo creo que no hay caso en el mundo en que un presidente electo se haya sentado con el jefe de la guerrilla con tiro fijo en la mitad de la selva de Colombia, él y yo en compañía de quien iba a ser mi comisionado de paz y nadie más. Cuando yo le pregunto a tiro fijo que cuánta gente me está cuidando en ese momento, me dice que hay 2.500 guerrilleros alrededor nuestro, cuando nos sentamos a dialogar buscando abrir un proceso de negociación. En esa reunión yo le dije a Marulanda, tiro fijo, yo voy a hacer un ejército para la guerra o un ejército para la paz. Usted decide para qué lo quiere, y creamos el Plan Colombia. El Plan Colombia fortaleció como nunca nuestro ejército, que fue la gran herencia del gobierno del presidente Uribe. Cuando yo llego al gobierno, el comandante de las fuerzas militares me dice: presidente, la democracia está en peligro porque estamos perdiendo la guerra. Fortalecimos como nunca nuestras fuerzas militares. Le voy a dar un dato: yo tenía 4 helicópteros para combatir la guerrilla y terminamos en 120. Tenía 10.000 soldados profesionales, terminamos en 100.000 soldados profesionales. Entonces el Plan Colombia fortalecimos las fuerzas militares que le dejamos al presidente Uribe, fortalecimos nuestras instituciones como el caso de la justicia, creamos Familias en Acción, que es la política social más importante que ha tenido Colombia, y la diplomacia por la paz. Cuando la guerrilla toma la decisión de romper, quedó en la lista de terroristas de Estados Unidos en Europa. La FARC no entendió la paz y por eso continuamos en guerra. Pero afortunadamente con el Plan Colombia fortalecimos nuestro ejército, nuestras instituciones, la política social y la política internacional. Se dice que el presidente Santos estudia la posibilidad de un despeje en la zona del Arauca. Es imposible, no se puede. ¿No está de acuerdo? ¿No están dadas las condiciones? Es imposible. Legalmente hoy ya no se puede despejar. Cuando usted me dice a mí por qué despejó, es porque el presidente Samper había hecho un marco de paz en la cual las zonas de distensión eran válidas, legalmente. Hoy el presidente Santos acabó con los despejes. Por lo tanto, hoy un despeje no se puede, legalmente no puede hacerlo. Hoy hay que buscar un marco distinto. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Lo que debimos haber hecho con las FARC que yo le propuse y no quisieron. Negociar afuera y negociar en secreto. Y solamente cuando se hayan avanzado en acuerdos, y lógicamente que haya voluntad de las FARC de hacer la paz, sacarlos a la luz pública. ¿Qué lectura podría tomar el presidente Santos hoy sobre lo que pasó con su esfuerzo en el Caguán? Le voy a decir algo. El que propone el Caguán es Santos, con una comisión de Naciones Unidas. La idea de la desmilitarización no es mía. Las Naciones Unidas crearon un grupo de trabajo con todas las distintas tendencias políticas
y la recomendación de la zona de extensión es de ellos. Uno de los miembros fue el presidente Santos hoy en día, que era una de las propuestas al gobierno que se iba a elegir en el 98 para buscar la paz. Y así las Naciones Unidas hacen varias recomendaciones. Justo cuando en el Congreso se aprueba el marco legal para la paz, ocurre el atentado contra el exministro Londoño y posteriormente se mata a 12 militares. Ha habido incluso polémica en Colombia por esta razón. Una suerte de reforma constitucional que según algunos abriría las puertas a una suerte de impunidad en materias como el narcotráfico, el terrorismo. ¿Cómo ve usted ese enfoque? Dos cosas que le voy a decir. Primero, que no sabemos quién hizo el atentado al doctor Londoño y esperamos que eso se clarifique. Fundamental. Hay voces dentro de la policía y algunas autoridades que hablan de que fueron las FARC, pero el propio gobierno no lo ha reconocido. Por lo tanto, es importante hacer claridad en ese tema. Segundo, yo creo que no es necesario un marco para la paz. Inclusive le voy a decir algo. El acuerdo que firmamos con Tiro Fijo, el acuerdo de San Francisco de la Sombra, en el cual se fija la hoja de ruta y se propone acabar con el secuestro, y es el comienzo de la agenda que se había pactado, todos estos pueden estar encaminados dentro de los acuerdos especiales del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, si usted me pregunta hoy a mí, todas estas discusiones que estamos teniendo en el marco de la paz, yo creo que no son necesarias. Imagínese usted hoy, los Estados Unidos hablando con los talibanes, ¿cuál es el marco de paz que ellos van a fijar? Está el derecho internacional. Y el derecho internacional establece esos tipos de acuerdos especiales. Por lo tanto, en mi opinión, no sería necesario ese marco para la paz. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte seguimos revisando qué variables pueden estar influyendo en el interés de perturbar la paz. Si tal como usted acertadamente aclara que todavía no se puede determinar que las FARC son responsables, ¿quiénes pueden estar detrás de esto? ¿Y qué caminos posibles estarían entonces a disposición para intentar esa paz, que definitivamente es una misión impostergable e irrenunciable? Amigos, en minutos regresaremos con más al descubierto desde el lugar donde en pocos minutos dará inicio el evento de celebración de los 50 años del IFEDEC a cargo de nuestro invitado de hoy, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Al descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, seguimos al descubierto desde el lugar donde en pocos minutos dará inicio la celebración de los 50 años del Centro de Políticas Públicas, el IFEDEC, en compañía del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, colega periodista, ganador 2 veces del premio Rey de España, Sí. Las rutas de los dioses, los niños de la calle. Premio de Periodismo en Colombia también, el CPB, Premio Simón Bolívar, el más importante también de nuestro país. Por lo tanto, tuvimos mucha oportunidad de estar en televisión. Qué bueno. Con su enfoque como estadista, expresidente, periodista, ¿quiénes pueden estar detrás en este momento en el interés por fomentar la violencia, por atentar contra la paz y el diálogo? Los enemigos de la paz. Todo lo que lo tuve durante mi gobierno, permanentemente tuvimos No son ataques. identificables en este momento. El presidente la denomina la mano negra. Los enemigos de la paz yo creo que son los que están detrás de todos estos atentados. Y por eso hay que ser muy cuidadoso. Cuando yo le digo a usted que el gobierno ha sido cuidadoso, yo le voy a poner un caso que me pasó a mí. Usted recordará un caso famosísimo del collar bomba, de una mujer que le pusieron un collar bomba. Casi rompo yo el proceso de paz porque le pregunto al director de la policía, ¿quién le puso el collar a la señora? Me dijo, las FARC. Y yo creo que fue de los discursos más violentos que se dio contra las FARC. Y a la media hora me dicen, no eran las FARC. Era un problema entre familias y por eso cometieron esa locura. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. ¿Cuáles son los caminos en este momento? Hay toda una polémica, hay una confrontación entre el expresidente Uribe y el presidente Santos cuando acaban de ser miembros de un mismo equipo ejecutivo. Creyendo que la solución política negociada es la solución de Colombia. ¿De qué manera? El presidente Uribe dijo, cuando se posesionó, en un año acabo con las FARC. Pasó 2 gobiernos. Y hoy no solamente están fortalecidos los grupos paramilitares, hemos golpeado a la FARC, pero continúa la FARC y el Ejército de Liberación Nacional actuando en Colombia. Yo creo que si hay verdaderamente, y por eso le he reiterado a Eduardo, un interés de verdad de las FARC de sentarse a negociar. Si ellos acaban con el secuestro, firmamos un acuerdo para acabar con el secuestro en Colombia como arma política, devuelven a todos los secuestrados que están en su poder
y comenzamos a trabajar en la agenda común que dejamos en el Acuerdo de San Francisco, se puede iniciar ese proceso, creo yo, de una forma muy discreta, por fuera de Colombia, con acompañamiento de la comunidad internacional como lo tuvimos, y solamente si hay esa voluntad de la FARC y si se avanza en algunos temas, demostrarle al país esos avances para volver a generar confianza. Porque hoy hay una absoluta desconfianza en Colombia y en el mundo de las FARC. ¿Cómo así que nos dicen que van a acabar con el secuestro y hoy tienen un colega periodista secuestrado? Que van a acabar con el terrorismo y van a poner un carrobomba en Bogotá el mismo día del atentado del doctor Londoño. Entonces, ahí están enviando mensajes equivocados. Respetando la soberanía de los pueblos, de los estados, ¿qué papel debe jugar Venezuela en todo esto? Ya lo jugó. En la vecindad. Ya Pero lo jugó. hoy el ministro de la Defensa colombiano acaba de decir, los irregulares de las FARC se abrigan, se protegen, se aseguran en territorio venezolano. En este momento, cuando se han reasumido y retomado las relaciones entre el presidente Santos y el presidente Chávez. Ahora, yo no voy a salir a criticar, porque como usted dice, yo soy un respetuoso. Los problemas de los venezolanos los resuelven ustedes los venezolanos. Y los problemas de los colombianos los resolvemos nosotros los colombianos. Si podemos en algo colaborar, vamos a hacerlo. El problema de la guerrilla en Colombia llevamos 45 años. Y muchas veces hemos sido muy críticos de la situación que se presenta en nuestras fronteras, no solo la de frontera con Venezuela, que posiblemente es la más amplia. En 2.000 kilómetros de frontera muchas cosas van a suceder. Lo que yo siempre he insistido, y por eso a mí me llamó la atención de forma positiva que el ministro Pinzón y el ministro Rangel se hayan reunido para volver a comenzar a cambiar información acerca del narcoterrorismo. Fíjese usted, ayer yo veía un informe en televisión que me llamó la atención. Se habla que en este momento hay más o menos unos 1.900 o 2.000 hombres en la frontera, de los cuales esos casi 2.000 hombres, solo 450 son de la FARC, 350 del ELN y 1.100 paramilitares. 1.100 paramilitares. Es decir, los paramilitares casi triplican a las FARC en presencia en la frontera venezolana. El daño, y esa fue la herencia que nos deja el gobierno anterior, cómo se fortalecieron los grupos paramilitares. Entonces yo creo que ayer leía yo que el presidente Chávez desplazó más de 3.000 efectivos a la frontera con Colombia en la zona donde se cometió el vil y cruento y condenamos el crimen frente a nuestros oficiales, suboficiales y soldados. Entonces, si hay intercambio de información, tenemos que creer que el gobierno de Venezuela movilizó 3.000 hombres para colaborar en controlar esa frontera. Cuando uno tiene ratas en su casa, cuando tiene insectos en su casa, ¿qué hace uno? Las fumiga. En Colombia comenzamos con el Plan Colombia a fumigar esas ratas y a sacarlas. Pero si el vecino no fumiga, las ratas y todos estos insectos se van a ir para allá. Y por eso la importancia de hacerlo y de hacerlo muy rápidamente. Usted ha dicho que no está de acuerdo con el marco legal para la paz. Ahí se impone un gran No debate. es que no esté de acuerdo. No le ve viabilidad. Es que no es necesario. Si no es necesario, tenemos el derecho internacional humanitario que se convierte en parte intrínseca de nuestra legislación y de nuestra constitucionalidad. Yo creo que no sería necesario ese acuerdo. Siempre va a haber discusiones, pero yo creo que no sería necesario ese marco para Usted sabe lo que es gobernar en Colombia en medio de esta situación tensa, difícil, amenazante y sangrienta. Ante el recrudecimiento de estos eventos recientes, ¿qué se impone en Colombia? Yo solamente lo voy a contar. ¿Sabe cuántos atentados tuve yo en mi gobierno? El presidente Uribe habla de 10, yo tuve 97 atentados para asesinarme. Y siempre he creído en el diálogo. Vamos hacia adelante. Vamos a buscar los mecanismos que nos permitan consolidar la paz de Colombia. En Colombia estamos creciendo, la economía la hemos arreglado, el país hoy está trayendo inversión extranjera, estamos avanzando en la política social. ¿Qué nos falta al país? Todo La ese paz. auge se puede ver afectado No, nos por falta la estas situaciones. paz, nos falta la paz. Claro, todo esto nos lo afecta a la paz. Si usted vuelve y me pregunta, Eduardo, ¿en qué vamos a terminar? Yo creo que vamos a terminar otra vez en la mesa de negociación. Y yo aquí quiero utilizar una frase que siempre llevo en mi memoria, que utilizaba mi padre, el expresidente Pastrana de Colombia, que decía que no hay paz mala ni hay guerra buena. Ya para finalizar, Venezuela en poco tiempo, ese vecino, ese hermano de toda la vida de Colombia, irá a un proceso tan importante como el 7 de octubre. ¿Qué lectura viene haciendo? ¿Cómo observa ese proceso? Que ojalá se consolide la democracia en Venezuela. Yo como demócrata espero que se consolide. Tengo entendido que inclusive el propio gobierno ya UNASUR ha
enviado delegados especiales para misiones de observación. Yo creo que el primer interesado en que las elecciones sean transparentes, claras ante el mundo es el propio gobernante, y si la OEA toma la decisión y otras instituciones internacionales de venir a ser veedores y observadores de las elecciones en Venezuela, yo creo que son importantes para consolidar el proceso democrático, pero vuelvo, insisto, cada país manejamos nuestros temas y nuestros problemas y en eso no quiero yo meterme, simplemente lo hago como demócrata. Creo que todo lo que sea el fortalecimiento de la democracia en nuestra región es importante. Hace 30 años, ¿quién pensaba que todos los países de América Latina tuvieran democracia? Hoy todos estamos en democracia, algunos con dificultades, que yo creo que también tenemos que mirar. Pero yo creo que en este momento lo que esperamos, y ya vemos, la oposición logró lo que mucha gente no creía, tener un candidato. Ya lo logró. Ahora va a haber un proceso electoral en octubre. Esperamos que se brinden todas las garantías a todos los candidatos para que de esta forma salga consolidado ¿quién? No el gobierno de Venezuela, para que salga consolidada ¿quién? La democracia en Venezuela, que es lo importante. Presidente, muchísimas gracias por esta visita. Eduardo, muchas gracias. Y mucho éxito. El colega y además expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien en pocos minutos estará frente a estas sillas plenas de público, pendientes de su conferencia Diálogo y Paz, en el marco de los 50 años de celebración del Centro de Políticas Públicas, el IFEDEC, forjador de líderes. Muchas gracias. Amigos, a todos ustedes agradecido en este contacto matutino, extraordinario de mi parte, en Al Descubierto y ahora directamente con nuestros compañeros allá en los estudios. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Extraordinaria conversación con el expresidente Pastrana.